A partir de hoy, 15 de abril, comienza ya la campaña para los aspirantes a ayuntamientos y diputaciones locales. Y mire, dentro de esta situación tenemos que hay otros candidatos, personas que todavía creen, confían, piensan que puede hacerse un México de otra manera, y por eso esta mañana nos visitan el candidato no registrado, hay que aclararlo, y ahorita él lo va a hacer, a la presidencia de la República, Marco Vinicio Dávila Juárez, a quien doy la bienvenida. Marco, buenos días. Muchas gracias por la invitación, estamos aquí en Morelos haciendo campaña, y bueno, gracias por el espacio. Y lo acompaña un candidato no registrado a la gubernatura del estado de Morelos, Diego Alberto Torres Melgoza, conocido por su participación activa en este tema de la indemnización de los terrenos por la construcción de la autopista siglo XXI. Diego Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, siempre es un gusto saludarte, gracias por el espacio. Bien. Para poder hablar de un Morelos para los trabajadores. Muy bien, bueno, ustedes son candidatos, pero no registrados, es decir, no van a aparecer en la boleta. ¿Candidatos de qué organización, de qué agrupación y sobre todo a qué van? ¿Cuál es la idea con hacer algo que al final aparentemente no va a redituar ningún resultado formal? Bien, gracias. En primer lugar, hay que decir que la candidatura no registrada está postulada por el Partido Comunista de México. Okay. Somos candidatos comunistas a la presidencia de la República y al gobierno del estado de Morelos, y con esa figura estamos recorriendo el país para llamar la atención de los trabajadores. Nos interesa sobre todo que sean los trabajadores los que escuchen este mensaje que estamos dando, porque nosotros consideramos que en la actual contienda electoral, con las candidaturas oficiales, no hay una representación real para los intereses de los trabajadores. La ley, por su parte, tanto la ley electoral como la propia Constitución, legalizan o le dan legalidad a esta figura de candidato no registrado, y de tal suerte que nuestra participación en la contienda electoral es una participación en los marcos legales, no es una protesta, no es una cuestión simbólica o una cuestión de autoconsumo, sino que estamos contendiendo con la personalidad que nos otorga la ley, con esta candidatura no registrada. Y en ese sentido, estamos llamando a la clase trabajadora de México, a los pueblos campesinos, a las comunidades indígenas, a que en el recuadro en blanco de la boleta presidencial, de la boleta para la elección presidencial, viene hasta abajo un recuadro en blanco donde dice votar por el candidato no registrado, y ahí hay que poner en este caso el nombre de Marco Vinicio Dávila Juárez para que quede el voto contabilizado. Esto es bien importante también, esos votos son contabilizados y deben estar asentados en el acta, lo que determina, desde luego, los porcentajes de la votación. Ahí está el asunto por el cual los partidos, digamos, con registro, hacen campañas, porque es lo que están haciendo, sobre todo ahora que nos hemos visibilizado cada vez más, de que no son votos nulos, de que no son votos que no cuentan, no, son votos válidos, son votos que determinan, se asientan en el acta y determinan la votación en un sentido. De los porcentajes, el porcentaje que saquemos, cualquiera que sea, va a incidir en la repartición de prerrogativas el próximo año para los partidos electorales. Entonces, esa es la cuestión que queremos poner ahorita en el orden del día, que la candidatura no registrada es válida, es legal, y con esta figura estamos participando y recorriendo el país para llamar la atención, decirle a los trabajadores de México que nosotros, a diferencia de otras propuestas, estamos planteando un México para las y los trabajadores. Con eso entonces tendré que corregir el comentario, sí tiene mucha importancia y sí tiene sentido su participación. Desde luego, es una participación que tiene importancia fundamental, y también hay que decirlo, en estos momentos, con 60 días ya de campaña que llevamos, nosotros estamos realmente empezando a recibir un apoyo cada vez más masivo por parte de sectores amplios de la clase trabajadora, que no se identifican con las propuestas oficiales, que han descubierto que no hay izquierda electoral en términos de las propuestas de las candidaturas oficiales, y que están volteando a una verdadera propuesta de izquierda, una propuesta para sus intereses. Ahí hay que agregar que en el caso de Morelos, sí, además de ser postulado por el Partido Comunista, estamos en la construcción de lo que le llamamos una alianza social. Es decir, esta candidatura a su vez
representa los intereses del Movimiento Campesino Siglo XXI, del Comité de Defensa de Colonias Unidas de Cuernavaca, de la Unión de Fraccionamientos Defraudados de Xochitepec, de una serie de compañeros de pueblos indígenas, del movimiento estudiantil universitario en la UAM, que confrontó pues con la extorsión de la policía, etcétera. Es decir, estamos construyendo una alianza que nos interesa más allá del 2 de junio, que esta es una alianza que debe continuar después. Es importante que los ciudadanos le pregunten a los políticos no solo qué van a hacer en caso de llegar, sino qué van a hacer en caso de no llegar. La mayoría de ellos, si no llega al puesto, pues bueno, se va a su casa y espera que vuelva a ser la feria de la democracia. Y nosotros, digamos, el compromiso que tenemos es claro, tenemos un programa de gobierno, pero en caso de no ser favorecidos en el primer round, porque no es algo que vayamos a rendirnos, quebrarnos, vendernos en el camino, sino que vamos a persistir y le apostamos a acumular fuerza hasta volverlo una realidad. Mientras tanto, será un compromiso de que ese plan de gobierno es por lo pronto nuestro plan de lucha. Es decir, hay una serie de objetivos de estos sectores por los que después del 2 de junio, con la fuerza que se nos respalde, vamos a continuar en la lucha por la tierra, por el agua, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los estudiantes que sufren una universidad que cada vez es menos pública y por los derechos de los pueblos indígenas. Están aprovechando entonces la coyuntura, ¿no? Para darse a conocer, para integrar a más gente que tenga la misma visión, ¿no? Desde luego, el tema es que el Partido Comunista de México, en este contexto de la cuestión electoral, pues está precisamente eso, dándose a conocer, no porque no nos conociéramos antes. Nosotros tenemos 30 años ya de existir, el próximo 20 de noviembre vamos a cumplir 30 años ya de estar actuando políticamente en este país, pero hoy tenemos las condiciones para que pudiéramos salir de manera en el frente electoral con propuestas de gobierno que son propuestas también de lucha, y efectivamente lo que nos interesa es no solamente el 2 de junio. El 2 de junio llamamos a la población trabajadora a que reflexione su voto, a que se pregunte ante las alternativas y la realidad que vive, si así como estamos viviendo, está bien que sigamos viviendo o tenemos posibilidades de plantearnos un mundo diferente, un futuro mejor. Y en ese sentido es que la propuesta del partido está siendo presentada. Pero desde luego, nuestra lucha no acaba el 2 de junio, porque tampoco empezó el 1 de marzo, sino que es una lucha permanente que va acumulando fuerzas, porque ese es otro objetivo, es el proceso de acumulación de fuerzas que nos permita seguir avanzando en la defensa de los intereses de los trabajadores y en plantearnos nuevas metas, nuevas conquistas, nuevos horizontes en la lucha, en la medida en que vamos pues acumulando esta fuerza. Por eso el mensaje no solamente es a que voten el 2 de junio, sino que nos mantengamos organizados o nos organicemos en caso de que no lo estemos, porque además advertimos algo que es dramático, que el próximo periodo viene más difícil que este. Es decir, la situación de la crisis económica, que es una cuestión mundial, el tema de la guerra, que cada día está más en riesgo de generalizarse, son fenómenos mundiales que van a golpearnos directamente en México, pero fundamentalmente van a golpear sobre todo a los trabajadores, a los más desfavorecidos en este sistema. Entonces a ellos es a los que llamamos no solamente a reflexionar el voto el 2 de junio, sino también a la organización y a la disposición de lucha, porque eso es lo más importante. 30 años dicen en esta situación, luchando, haciendo su propuesta. Me llama la atención que en este tiempo pues hemos visto caer el Partido Comunista, ¿no? Varios partidos que se integraron, que se crearon con esa visión y que bueno, hoy ya no tienen registro. La intención de ustedes es en algún momento contar con ese registro para ya participar de manera formal. Hay que aclarar, de hecho se buscó el registro hace unos 4 años. ¿Ah, sí? Sí, sin embargo hay una serie de trabas en la ley, que por ejemplo, algunos temas formales, ¿no? Nos piden no pertenecer eso es con dedicatoria especial para los comunistas, no pertenecer a una internacional de partidos. Aunque es bastante hipócrita de parte del INE pedir esto cuando el PRI pertenece a la Internacional Socialista, el PAN pertenece a la Organización Demócrata Cristiana de América, el PRD y Morena pertenecen al Foro de Sao Paulo, pero bueno, nosotros nos piden escindirnos del EICO, del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, cosa que por supuesto no vamos a hacer. Nos piden entregarle un padrón
digamos, o sea, si se pidiera el puro INE y llenar unos formatitos estarían bien, pero lo que nos piden es dar toda la información hasta financiera de todos y cada uno de los comunistas de este país que respaldan al partido. Y bueno, en un país donde tenemos 500,000 de asesinados y desaparecidos, pues no nos parece muy coherente de parte del INE. Nosotros, esta campaña también es una demostración de que no se necesitan millones y millones y millones en un despilfarro grosero para el pueblo, para sacar 22 millones de spots con 0 ideas. Es decir, hasta ahorita hemos contactado con cerca de 60,000 compañeros fuera del estado de Morelos, 30 y tantos mil dentro del estado de Morelos, y hemos gastado pues 30,000 pesos, lo que ha sido gastos de movilidad y pues una propaganda austera, etcétera. ¿Se autofinancian ustedes? Nos autofinanciamos y con aportaciones de los propios compañeros que nos escuchan y dicen, pues ahí te va tantito para que me gusta su ideología. Continúe esto. Sí, exactamente. Así tendrían que ser todas las campañas, pensamos, ni un peso para ningún partido y plena libertad para participar. Es decir, se entiende que el INE se ponga así cuando son estas empresas de colocación de chambas, que es lo que son, y que manejan un presupuesto millonario público. Nosotros criticamos eso. Ahora, probablemente en algunas entidades, Morelos entre ellas, sí dé la fuerza de esa alianza social para tener como instrumento, no para limitarse a ello, porque la lucha no se va a reducir a lo electoral y sería un tremendo error. La lucha es todos los días, la participación política es también fuera de las urnas. Nos hacen parte de la campaña en la que gastan millones, nos hacen creer a los trabajadores y a los ciudadanos de los sectores populares que nuestra única participación política es tachar un nombre. Es decir, tenemos 6 segundos de participación en la política y después se acabó. Cállate por 6 años. Eso es incorrecto. Entonces nosotros decimos, para participar en mejores condiciones en ese frente de lucha, probablemente podamos registrar un partido local con toda esta alianza social, pero no agotaría, no limitaría las formas de lucha que son múltiples. Claro, ahora una cosa muy importante, yo desde que iba a la primaria, pues veíamos pintas, escuchábamos, ¿no?, que el Partido Comunista, y desde entonces se le tenía terror. ¿Cuáles son los postulados de este partido? Hoy se supone que tenemos un gobierno socialista, se supone, y también se está generando ese miedo de que ir por la vía socialista, por la vía comunista, de igualdad, de que tú nada más tienes una casa, de que nada más tienes un trabajo en donde ganas lo mismo, donde todos somos iguales. ¿Cuáles son las visiones, los postulados que yo esperaría un comunismo moderno, ¿no? Porque pues ya todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, pues yo creo que nadie querría tener nada más estar limitados en las libertades, como se dice que están en los estados o en los países comunistas. Bueno, si es que los hay, ¿no? Porque claro, creo que realmente no los hay como tal. Bueno, cuéntenos esa visión, esa propuesta que tendrían en caso de acceder a cargos donde realmente ejercieran y pudieran poner en práctica estos postulados. Claro, en primer lugar lo que hay que decir es que con respecto a esas campañas en el pasado que eran anticomunistas, hoy actualmente en nuestro recorrido de casi de 60 días ya que estamos cumpliendo hoy justamente por el país, la parte que hemos recorrido, no hemos encontrado pues expresiones de ese anticomunismo rancio del siglo pasado. Es decir, esa vieja idea de que los comunistas perseguían pues a los que no pensaban como nosotros y demás, no se ha expresado. Lo que sí hemos encontrado, y eso hay que decirlo, es una recepción a nuestro mensaje por parte de los trabajadores, y algo bien importante, que es la juventud trabajadora, la juventud estudiosa, la que más está escuchando este mensaje, y eso tiene que ver con sus condiciones materiales concretas del día de hoy. Hoy los jóvenes salen de la universidad, o no terminan la carrera, o no terminan de estudiar por razones económicas fundamentalmente, no encuentran trabajo. No encuentran un trabajo o no encuentran estabilidad laboral, no encuentran derechos laborales, no tienen una perspectiva de futuro, independientemente de si tienen una formación académica o no la tienen. Entonces, ellos por sí mismos ya, en la situación que viven, están reflexionando y están volviendo a buscar alguna alternativa que les ofrezca una posibilidad de futuro. No refugiarse en el idealismo de si me porto bien a lo mejor me dan alguna dádiva por parte del gobierno o por parte de los patrones, sino cómo recuperar nuestros derechos laborales. Lo hemos visto en el sector médico, hay muchos médicos titulados con
y demás, con su cédula profesional, trabajando por honorarios en las farmacias de clínicas farmacias que hay ahora, más de 19,000 clínicas farmacias por todo el país, más de 42,000 trabajadores de la salud privada sin derechos, gente joven con formación profesional, ¿sí? En el sector de la educación privada hemos encontrado jóvenes que se han acercado con nosotros también, con carreras, con título, y que están trabajando por horas, por honorarios, y sin ningún otro tipo de derechos, y ellos están buscando a dónde acomodarse, a dónde encontrar esa posibilidad. Muchos de ellos han volteado ya por su propia cuenta hacia las ideas del socialismo, comunismo, hacia las ideas de Marx. Hoy incluso muchos de ellos reivindican por su cuenta, sin conocer todavía el partido, a Stalin, por ejemplo. Y esos son los que se han acercado, y esos son los que se están acercando también. Unos identificados con la ideología del partido, pero la gran mayoría, sobre todo buscando qué hacer. Y nosotros planteamos ahí, por ejemplo, que hay que organizarnos en sindicatos, que hay que constituir sindicatos, que hay que convencer a más compañeros trabajadores para que se formen estos sindicatos, que empiecen a defender sus derechos laborales y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, no encontramos pues hasta hoy, seguramente va a surgir cuando el Partido Comunista represente una fuerza real, seguramente surgirán sus antagonismos ideológicos, claro, fomentados y financiados por los patrones, fomentados por sectores reaccionarios, y por otra parte, la propuesta que les hacemos a todos ellos, y es la propuesta que queremos difundir en este momento, es que nuestro programa es un programa de lucha y un programa de gobierno para los trabajadores, es decir, que nosotros no estamos planteándonos conquistar pequeños espacios del poder actual, para poder desde ahí hacer pequeñas reformas. Estamos convencidos que las reformas que se puedan proponer en el Congreso en ese momento son, incluso aunque se les presenten como las 20 reformas que presentó López Obrador el 5 de febrero pasado, aunque las presente con una careta o una fachada de beneficio para los trabajadores, en realidad van a terminar siendo cadenas o grilletes para el movimiento obrero y sindical. Entonces nosotros planteamos un verdadero gobierno de los trabajadores, y en eso estamos. Por eso nos interesa sobre todo hablar de organizarnos, hablar de disposición de lucha y hablar de acumulación de fuerzas, porque estamos convencidos que el 2 de junio se llega a un momento, pero la situación va a continuar, y ahí es donde nosotros vamos a poder actuar, cosechando parte de lo que hoy estamos pues en estos momentos convenciendo. Sí, se dice que Diego, nos van a quitar nuestras casas, van a estatizar los medios de producción. ¿Qué pasaría en un gobierno comunista? Dicen que el comunismo te quiere quitar la casa, pero yo sostengo que es al revés. Es decir, los jóvenes, el capitalismo lo que les da es en papel el derecho a tener casa, pero en la realidad no. Hace 30 años, la generación que nos antecedió gastaba el equivalente a 5 años de salario total para adquirir una vivienda, obviamente a pagos, bajo crédito, estaba el Infonavit, etcétera, etcétera. Hoy en día un joven de mi generación tendría que gastar el equivalente a 52 años de salario. Es prácticamente negado el derecho a la vivienda. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Siguen viviendo con los padres, viven con roomies, rentando de a 5, de a 8. Esa es la realidad que les ofrece este sistema. Entonces, no, el comunismo no le quita las casas a quien tiene una casa. El comunismo ahorita a quien le plantearía, porque sigue, o sea, si los jóvenes no están adquiriendo vivienda, si las familias trabajadoras no están adquiriendo vivienda, entonces, ¿de dónde sale el sector inmobiliario? Porque ese sigue acumulando ganancias. Pues resulta que lo que hay es un proceso de especulación donde quienes más recursos tienen adquieren viviendas no para vivir, sino para especular, es decir, para todavía incrementarles más el valor, y el precio de la vivienda contra los salarios tiene una brecha que ya es insostenible, o sea, ya es una burbuja que va a reventar, y tenemos entonces pues la situación de millones sin casa, casas sin habitantes y trabajadores de la construcción sin trabajo. ¿Cómo planteamos resolver esa contradicción? Bueno, nosotros planteamos, un control al precio de la tierra y de la vivienda, es decir, que esté sujeto a ciertos controles, porque es un derecho, o sea, se presenta en forma de mercancía, pero no es un artículo de colección, no es un coche de lujo, no es techo. Claro, es un derecho, básico. Es básico. Entonces pensamos que los derechos básicos tienen que tener ciertas garantías, en este caso un precio de garantía, un precio de controlado. Segundo, pensamos que, bueno, quien tiene una casa no tendría por qué pagar predial. O sea, es decir, una vivienda es el derecho de cada uno de los trabajadores. Para eso trabaja, para eso aporta ya
generando riqueza para la sociedad y una parte se va a ese fondo de vivienda. ¿Cómo es que después de conseguirlo todavía te tasan un impuesto sobre de esa vivienda? Y agrégale los vehículos que tienes que pagar por tener un vehículo, ¿no? Así es, y entonces uno pensaría, no, los comunistas son los que quieren tasarte impuestos y quitarte tu casa. No, queremos dotar de casas a los trabajadores a través de que formen cooperativas de construcción y facilitarle todos los bienes que hoy están monopolizados en manos de unas cuantas constructoras que a lo que se dedican es a crear viviendas que se deshacen en 30 años y se pagan en 50. Entonces pensamos, ya ellos no deben tener la rectoría en el tema de vivienda, sí debe ser un Estado obrero el que se garantice a sí mismo como organización la vivienda. Y bueno, planteamos una vivienda no debe tener impuestos y a partir de 2, bueno, sí se debe ver un impuesto progresivo, de tal manera que pues evitemos que las ciudades se conviertan simplemente en medios de un Airbnb, que es lo que está pasando con la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otros. Pongo otro ejemplo, en el tema de la salud ocurre algo muy similar, o la salud pública se hace eficiente, verdaderamente gratuita y dota de todo lo que se requiere, o se hace chiquita y en su lugar es ocupada por la salud negocio, la salud primaria, al mismo tiempo, o sea, es una dicotomía, o una o la otra. La única manera en que tú te puedes explicar que en los últimos 10 años haya crecido 12 veces las farmacias Guadalajara, del ahorro, las similares, etcétera, es decir, las clínicas privadas de atención primaria, donde los médicos más que médicos son comisionistas de venta de fármacos, contra el congelamiento de la construcción de unidades médicas familiares y su aprovisionamiento. Entonces decimos, pues ahí ya toca expropiación, no al ciudadano común de a pie, sino a estas mafias pues de la salud, a estas mafias del techo, a estas mafias del agua, por ejemplo. Es verdaderamente dramático que tengamos casos como el de Monterrey, donde 5 millones de personas están teniendo que tocar cacerolas y cerrar calles para decir, quiero agua para mi baño, quiero agua para bañarme, quiero agua para vivir, y a un lado tengas a Grupo Modelo diciendo es mi agua, y es una proporción 100-1. O sea, date cuenta, con 1% de agua que se le castigara a Grupo Modelo, garantizas el consumo mínimo de 50 litros por día para cada uno de los habitantes de Monterrey, con 1%. Entonces nos parece que ya es insostenible. En realidad no hay libertad, lo que hay es la ley de la jungla y todo el favor y todo el poder para los monopolios. Y nosotros planteamos, pues al contrario, someter ese metabolismo social, esa riqueza social, a una planificación democrática en manos de los trabajadores. Correcto, pues entonces quiere decir que si no tenemos casa no es porque seamos bien güeyes, ¿verdad? Como dijo aquella. No, está mal distribuido. Ahora quieren regresar al Infonavit a hacer casas, pero sus casas eran muy feas, las del Infonavit, ojalá que... Así es. Porque sigue siendo el mismo problema. Quienes se benefician con las actuales leyes son justamente los monopolios, es decir, cualquier reforma a la ley de Infonavit como la que propuso López Obrador ahora en las 20 propuestas de que es medio regresiva porque exacto, el buró de crédito, exacto, entonces en realidad no están pensando en un beneficio real para los trabajadores, ni en la salud, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en el agua, ni en los temas básicos fundamentales que tienen que ver con los derechos sociales, porque para la concepción actual de quienes están en el poder, no son derechos sociales, son mercancías, y como tales las ofertan, y como tales las venden, y como tal legislan para que estas se refuercen. Entonces, no es que los trabajadores que trabajan no solamente 30 años o llegan a determinada edad, sino que trabajan incluso después de los 60 años, y no pueden comprar ni siquiera a veces la renta de un espacio, porque la situación no les permite ver. Es un problema que tiene que ver con la crisis del sistema, con la misma concepción del sistema de favorecer a los grandes monopolios, en detrimento sobre todo de los sectores populares, de los trabajadores en su conjunto. Claro que sí, muy bien, pues muchas gracias a Marco Antonio Dávila Juárez, candidato no registrado a la presidencia de la República por el Partido Comunista, ¿verdad? Así es. Y lo acompaña en la candidatura, también no registrada, Diego Alberto Torres Melgoza. Como ya escuchó usted, a la gobernatura del estado de Morelos, como ya escuchó usted, es un tema que da para muchísimo, así es que sígalos a ellos. ¿Dónde van a estar próximamente? El día de hoy vamos a estar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sosteniendo pláticas con estudiantes, con académicos, con investigadores. Ahorita, la semana anterior ya recorrimos 9 municipios, el día de mañana vamos a estar en Tepoztlán y Amatlán de Quetzalcóatl, y bueno,
ahí cerraría la presencia del camarada Vinicio. Y ya se va a otro estado. Se va para Oaxaca, llevamos 60 días de estar recorriendo el país, y falta lo que falta. Y bueno, ¿alguna red social? Sí, claro, a través de Facebook nos pueden seguir en el Partido Comunista de México, en la página de Marco Vinicio Dávila Juárez, tanto en Twitter como en Face, es decir, y las páginas del partido. Son Partido Comunista de México, estamos en Twitter, en Instagram, en Face. ¿No van a prohibir ustedes el Twitter, el Facebook, las redes sociales? No, más bien son los monopolios los que nos están prohibiendo. Acaban de vetar la cuenta del compañero por 12 horas, por que no está cumpliendo con las normas de convivencia. Por decir que el evasor de impuestos, parásito, asesino de trabajadores, aquel de Salinas Pliego, es un evasor de impuestos, parásito, asesino de trabajadores. Quizás. Me pusieron discurso de odio, vas para abajo. Caray. Entonces, bueno, no, más bien lo que planteamos es, el internet, por ejemplo, es un gran ejemplo. Claro. El internet. Los comunistas lo prohibirían, sí, es de todos. Es un derecho social. Si tuvieras que pagar por accesar a internet, que bueno, de hecho sí, porque tienes que pagar los datos. No hay datos, no hay servicio. No hay servicio. Es un negociazo, Como tal, la red, la conexión es de todos. Y es un ejemplo de cómo un bien, que se vuelve un bien de toda la sociedad, de todo el pueblo, en lugar de redundar en miseria, como dicen, redunda en realidad en una interconexión de las mentes, de las habilidades, de los conocimientos de todos los seres humanos. Claro. Y bueno, lo mismo seguramente, al contrario, porque en México está monopolizado el servicio de internet, una sola empresa. Así tiene es. más del 90% pues, ¿qué te gusta? 40, tráfico. 50 millones de usuarios cautivos cada mes pagando puntual y religiosamente. Exacto. Así es. Entonces, un bien social como puede ser el internet, en realidad se convierte en una mercancía que está controlada por un monopolio que se está enriqueciendo. Efectivamente, han doblado estos monopolios sus ingresos durante el último sexenio, y en detrimento de amplios sectores de la población que no tienen conectividad. Así es. Sí, Como ya dijimos, no tiene conectividad, no tiene acceso a la educación, a la información, a muchas cosas. Y como ya dijimos, el tema da para mucho. Así Gracias por haber venido. Ojalá podamos platicar en otro momento. Mientras, pues ya le dimos a conocer a Diego Alberto Torres Melgoza, candidato a la gubernatura del Estado de Morelos, acompañado en esta ocasión por Marco Vinicio Dávila Juárez. Apréndase el nombre, porque si usted simpatiza, coincide, lo puede poner en la boleta y va Hay que a contar, escribirlo, ¿verdad? Efectivamente. Completo, o por lo menos el primer apellido, Marco Vinicio Dávila y Diego Alberto Torres. Hoy tienen dos nombres los dos, Marco Dávila, Diego Torres, ya, Diego Torres así como el cantante, fácil. Más rápido, ¿no? Pues gracias a los dos y estaremos pendientes. Yo sigo con mis dudas, pero bueno, ya no podemos disolverlas porque pues ya el tiempo nos alcanzó, pero los podemos seguir, escuchar, ver qué dicen, qué proponen, porque ya saben que en campaña una cosa es una cosa y la realidad es otra. Estamos pensando en el aniversario luctuoso de Rubén Jaramillo, el 23 de mayo, es hacer una especie de balance de cómo vamos y cómo se proyecta lo que sigue. Entonces pudiera ser buena oportunidad para después volver. Para escuchar las propuestas. Gracias a los dos. Pues gracias a ustedes. Excelente día. Igualmente. E inicio de semana. Gracias.